Muchísimas gracias a Mother's Front por darme este espacio para poderme comunicar con todas ustedes y poderles compartir un poco sobre las herramientas de maternidad y paternidad consciente, cómo educar con respeto y amor incondicional, cómo educar a nuestros hijos a través del amor y lograr que nos digan sí mamá, o que entiendan las cosas a través del amor y por la conexión con nosotros, en vez de tener que recurrir a todas estas herramientas que realmente son herramientas de manipulación, como los regaños, los castigos, si no haces esto no te doy esto, los timeouts, a los que todos nosotros estamos acostumbrados porque es lo que hemos vivido hasta el día de ahora. Quiero platicarles un poco sobre por qué ha cambiado tanto la manera de educar y qué es lo que es maternidad y paternidad consciente, con la intención de ofrecerles estas herramientas que les ayuden a poder vivir su maternidad de manera mucho más plena, a gozar cada etapa de la vida, a conectarse con ustedes mismas y a vivirla sin culpa, a vivirla con entendimiento de que es un proceso de evolución en el que cada uno de nosotros estamos en un escalón diferente, y a partir de este conocimiento también podemos empezar a soltar el juicio, tanto de nosotros mismos, de nuestros hijos, como de otras mamás y otros papás alrededor de nosotros. Y en realidad podemos soltar el juicio en general y verán lo liberador que es. Soy Sofía Díaz Pizarro y es un privilegio estar aquí con ustedes. Ok, maternidad y paternidad consciente es esta filosofía de educación que desarrollé a partir de mi propia experiencia de vida, de mis más de 25 años de practicar meditación y todo este conocimiento de mindfulness y de evolución personal en muchos diferentes sectores, desde psicólogos, etcétera, etcétera, a los cuales seguramente sabrán un poco al respecto, y herramientas de neurociencia que decidí estudiar cuando mi hija nació, porque me pareció maravilloso el desarrollo del cerebro humano. Cuando ella nació transformó tantas cosas en mí que decidí estudiar un poco al respecto, y entonces fue ahí donde dije, wow, hay tanto que podemos conocer las mamás y los papás para entender sobre el maravilloso rol que tenemos e importantísimo rol que tenemos en el resto de la vida de nuestros hijos, y cómo este rol, tanto de nosotros en la vida de ellos y el rol que ellos juegan en nuestra vida, nos lleva a evolucionar de la mano. Entonces, el principio de maternidad y paternidad consciente, de toda la educación consciente, que ya es todo un movimiento global, está basado en poder cambiar este paradigma de la relación padres e hijos, donde soltamos este trono, este pedestal en el que hemos aprendido que van los papás, las mamás, los maestros, como los mayores, que se vuelve muy incómodo para ambas partes. En el rol de los papás, pues es demasiado distante de los hijos y conlleva un sinfín de adjetivos o de atributos el estar en un pedestal así. Entonces es soltar este rol de yo estoy aquí arriba y mis hijos están aquí abajo, para abrazar una relación de compañerismo, donde entendemos que somos compañeros espirituales, padres, mamá, papá e hijos a lo largo de la vida, y que nos corresponde ser maestros y discípulos y maestros los unos de los otros constantemente en la vida. Lo que me encanta, como me gusta ponerlo, es nosotros como papás tenemos 3 cosas primordiales que enseñarles a nuestros hijos, que son que sepan quiénes son, cuánto valen y qué tan seguro es este mundo al que llegaron. Y a cambio, nuestros hijos nos dan el enorme regalo de recordarnos lo que es vivir en conexión con nuestro propio ser, porque todos sabíamos lo que era hacerlo, lo que era vivir en ese estado de presencia absoluta, de
total conciencia en el aquí y en el ahora y en conexión con nuestra propia divinidad, con nuestro propio ser, en un estado de integración total. Los niños viven en ese estado y es parte del desarrollo humano el tener una separación conforme se va desarrollando el sentido de identidad, que es lo que acaba siendo nuestro ego. Todos los que tenemos un cuerpo humano necesitamos un sentido de identidad en el mundo que acaba siendo nuestro ego, pero podemos tener un ego sano, un ego que nos diga soy valioso, soy poderoso, soy capaz, soy amada incondicionalmente y todo lo que tengo de atributos en mi vida los puedo explotar al 100 y los atributos que no tengo no me definen, no me hacen menos. Eso es tener una autoestima sana. Eso es crecer con una conexión arraigada con nosotros mismos. O podemos tener un ego distorsionado, por así decirlo, un ego dañado, una autoestima dañada, que nos lleva a sentirnos chiquitos, a medirnos ante el otro, al estarnos comparando, al no sentir que somos capaces de hacer algo. La educación consciente es el mejor regalo que podemos darles a nuestros hijos y a nosotras mismas, porque en este rol, y nosotros si hay papás viéndonos, porque en este rol de compañerismo espiritual estamos abiertos a evolucionar nosotros. Lo que sucede en la relación padres e hijos es que todo aquello que nos choca de nuestros hijos es porque nos checa, y si nos checa tiene que ver con nosotros, no con ellos. Entonces tiene que ver con este tema de que aquellas cosas que nos molestan, que nos enojan, ¿cuántas veces hemos oído o hemos dicho, es que me hizo perder el centro, o me sacó de quicio, o es su culpa porque no le paró y entonces perdí el control? En realidad perdemos el control, nos salimos de centro, nos salimos de quicio, porque ese comportamiento o esa situación toca alguna herida, algún recuerdo de nuestra infancia, de nuestra historia personal, que está saliendo a flote. Y es ahí, justo en ese momento, donde tenemos la capacidad de elegir ese maravilloso y poderoso libre albedrío. Tenemos la capacidad de elegir qué hacer con la emoción que tengo, si voy a actuar de manera reactiva, que es lo opuesto a consciente, o voy a hacer conciencia de lo que yo siento para adueñarme de mi emoción. Ahí tengo la gran oportunidad de sanarla y de no repetir ese patrón con mis hijos, de no repetir generación tras generación esas heridas familiares y poner un alto para así poder evolucionar. Soltamos completamente nuestra carga emocional para no repetirla con nuestros hijos. Logramos en ese momento, todos traemos me gusta verlo como un backpack de emociones, de situaciones que nos han marcado en la vida. Y cuando actuamos con esa conciencia y nos hacemos responsables de ellas, es como que sacamos esa emoción, la podemos ver, y entonces acomodarla en su lugar y pierde ese peso enorme que parece que traemos piedras cargando, y no repetimos ese tipo de acciones con nuestros hijos, y entonces le damos la libertad para que ellos sean quienes ellos vinieron a ser, puedan explorar su individualidad, su divinidad, su grandeza, sin necesitar complacernos a nosotros, sin pensar que nos deben nada, sin pensar que nos tienen que hacer sentir orgullosos a nosotros como mamás o papás. Nada que ver. El gran regalo que ya nos dieron es el mero regalo de su existencia y de recordarnos quiénes podemos ser, cómo podemos vivir conectados con nosotros mismos. Y sé que es muchísima información y quizá muchas veces nos hace sentir culpa de que, ¿cómo? Pero yo he regañado, yo he castigado, y quiero decirles que es parte de este proceso de evolución y que está completamente bien. Lo importante es saber que hacemos lo que podemos a partir de las herramientas que tenemos, porque todos, mamás y papás, deseamos lo mejor para nuestros hijos y queremos dar lo mejor de nosotros para ellos. Simplemente lo que ha transformado enormemente y ha creado una ola de conciencia, una revolución en la conciencia, en cómo educamos a los hijos, es el conocimiento de la neurociencia,
que nos ha permitido conocer una milésima parte del cerebro humano, de cómo se va desarrollando, y esa pequeña ventana de conocimiento que estamos teniendo sobre el desarrollo del cerebro humano nos ha permitido tener la fortaleza, tener las herramientas y este conocimiento para saber que la infancia es una etapa importantísima y valiosísima en el desarrollo de una persona, que estos primeros años de vida van a definir enormemente nuestra capacidad de ser felices en la vida. Y no importa si estás en una etapa o embarazada o con niños chiquititos menores de 7 años, ahorita voy a hablar de esta primera etapa de los primeros 7 años, o si tienes ya adolescentes o incluso niños mayores y puedes decir, hijo, es que yo lo hice completamente al revés. Quiero que sepas que todo cambio que hacemos como mamás o papás para soltar el control y elegir el amor y la conexión tiene un resultado inmediato con tus hijos. Tiene un resultado donde hay una liberación, puedes decirle kármica, una liberación emocional, una liberación psicológica. Se rompe de alguna manera estas cadenas de me debes algo, de tienes que ser como yo, de control para con nuestros hijos, que parte de nuestro propio miedo. Toda necesidad de controlar está relacionada con nuestro miedo a sentir. Entonces, cuando tú eliges el amor en cualquier etapa de tu maternidad, de tu paternidad o de tu vida para soltar el control, hay automáticamente un tema de evolución en ti, de libertad, por ende de mayor felicidad, y hay un cambio inmediato en la relación con tus hijos y en la libertad que tus hijos reciben para ser quienes ellos realmente vinieron a ser. Volviendo al tema neurológico, hoy sabemos que el subconsciente humano se forma los primeros 7 años de vida. Cada vez la neurociencia conoce más al respecto, así es que cada vez hay momentos en que se medio contradice y hay momentos en que tenemos más información y va evolucionando. Pero hoy sabemos que los seres humanos, lo que realmente nos hace humanos, tener estas funciones de discernimiento, de poder tener compasión, de pensar, de razonar, de planear, todos estos elementos ejecutivos que hacemos los humanos, se hacen en la corteza prefrontal de las personas. Y todos los bebés, todos nosotros nacemos sin tener esta corteza prefrontal desarrollada. Y lo que es maravilloso, a mí me parece mágico, es que esta corteza prefrontal se va desarrollando sobre todo los primeros 3 años de vida. De ahí a los primeros 7 años de vida hay un gran cambio y de ahí se sigue desarrollando hasta entrados los 20 y tantos. Hay diferentes teorías de que si 23, 25, incluso hay quienes dicen que 30 años. Pero estos primeros años de vida se va formando estas neuroconexiones que van haciendo que esta corteza prefrontal tome forma, y aquí es donde vamos definiendo estas 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Qué tan seguro es este mundo al que vine? Esa es la interacción de nuestros hijos con nosotros, con el mundo, con los cuidadores, con la familia, con los colegios, con los maestros. Van creando estas impresiones en el cerebro humano de quiénes son, cuánto valen y qué tan seguro es su mundo. Ahí parte su sentido de identidad. Y a partir de esas creencias que quedan totalmente grabadas a nivel celular y en nuestro subconsciente, es que las personas vamos definiendo nuestro lugar en el mundo y desde ahí actuamos, y es lo que manifestamos y es lo que atraemos. Por eso es tan importante podernos preguntar de qué manera quiero educar a mis hijos. El día de mañana, ¿qué quiero que recuerden ellos de su infancia? ¿Qué quiero que piensen ellos de sí mismo? ¿Qué herramientas voy a buscar si es que no las tengo? ¿Qué herramientas tengo para hacerlo? Para educarlos desde el amor, que sé, y hoy sabemos y está comprobado, que el amor, el nurturing, el nutrir a un ser humano, es muchas veces, pongámoslo, igual de importante que el ADN. Hoy sabemos cómo puedes tener un ADN pues no muy favorable, quizá con un ADN de cáncer, pero si tus experiencias en la vida
no llevan a que ese ADN se despierte, digamos como que está apagado, no tienes por qué manifestarlo. Y hoy sabemos que la vibración del amor, la vibración de sentirnos conectados con nosotros mismos, de podernos amar a nosotros mismos incondicionalmente, es una gran plataforma, una gran herramienta para desarrollarnos saludablemente, neurológicamente, psicológicamente y fisiológicamente. Por eso el elegir el amor antes de la manipulación, el elegir conectar antes de controlar a través del miedo, siempre va a ser una herramienta fundamental. Y muchas veces me dicen, oye, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran y ni modo? Y no, el dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran, en realidad los estamos dejando solos. Y si se ponen a pensar un poquito por qué, cuando nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran, les invito a que se lo pregunten en este momento, ¿por qué lo estás haciendo? Yo sé que cuando yo cedo ante muchas cosas con mi hija, tiene que ver con mi propia incapacidad a poner un límite. Y tiene que ver más con mi miedo a no ser aceptada por ella o a sentirme que fui el monstruo. Y esto tiene que ver, puede ser muchísimas cosas, desde culturalmente la mujer estamos acostumbradas a que nutrimos, nunca sabemos decir no, o sabíamos, hablemos en pasado, o creemos que este rol es pues de decir siempre sí, o hay muchos factores. Les quiero dejar como último punto es que nuestros límites, cuando son realmente pensados, cuando los tenemos claros y sabemos el porqué de este límite, no porque a mí me lo pusieron y entonces pues nunca me lo cuestiono y te digo que no agarres esto porque punto, no. Ese límite va a ser un límite que va a estar impuesto desde el miedo y desde el control. Cuando nos cuestionamos y tenemos muy claros los límites que queremos poner en nuestros hijos, el por qué y el para qué, entonces podemos guiarlos contenidos en este amor, creando un espacio de contención donde ellos puedan explorar y puedan ser y al mismo tiempo se puedan sentir contenidos. El no poner límites es una manera de abandonarlos, de dejarlos solos en el camino que crea gran ansiedad en ellos. Entonces les invito a que sigan conectados con estas herramientas que esta plataforma de Mother's Front tiene para nosotros, mamás y papás, para ser la mejor versión de ustedes para sus hijos y para ustedes mismas. Y recuerden que ante la duda siempre pueden elegir el amor. Y el amor siempre nos va a guiar. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por haberme escuchado. Que tengan un precioso día y que construyan en cada instante una relación de conexión con ustedes y con sus hijos.